directamente a su coordinadora, pero antes quería deciros a todos que esta primera mesa también va a ser muy importante. Ayer, de hecho, muchas de las cosas, de los temas que abordamos, hacían referencia justamente a los hijos, que muchas veces son los protagonistas a su pesar. Varios de los ponentes y sobre todo de las personas que intervinieron a través de los chats hablaron de la importancia de los hijos y de esa cosa tremenda que llamamos violencia o violencia de género vicaria que sufren los hijos. Pues esta primera mesa justamente cuenta con grandes profesionales para hablar de este tema. La moderadora coordinadora de la mesa es Nuria Patricia de Isabel Zubiela. Es un placer contar con ella. Ella es psicóloga, mediadora, especialista en familia y mediación intergeneracional, muy importante la mediación intergeneracional, y además ella es experta en infancia y adolescencia, etapas vitales en la vida de una persona porque realmente son etapas que dejan pozo de cara al futuro. Y ella nos va a explicar, nos va a dar breves referencias de las personas que tienen su mesa, que son, yo diría, de las personas más reconocidas en este ámbito para hablar justamente de menores y adolescentes. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Hola a todos y a todas. Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo para coordinar esta mesa. La verdad es que es un privilegio las personas que van a exponer. Y bueno, como ya os han dicho, esta mesa trata sobre el impacto en la infancia y la adolescencia de los divorcios de alta conflictividad. Para ello tenemos a 3 ponentes. En primer lugar, hablará Alex Gaya. Alex es psicólogo clínico y mediador, coordinador del Grupo de Trabajo de Coordinación de Parentalidad del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Es miembro del proyecto piloto de coordinación de parentalidad de familias del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña. Y Alex lleva más de 15 años trabajando en un equipo de atención a la infancia y a la adolescencia. Desde esta perspectiva nos va a hablar del impacto emocional en los hijos y en las hijas en los procesos de divorcio no resuelto, en los procesos de separación no devueltos. Se va a centrar más en los aspectos psicológicos que tienen que ver con este impacto en los menores. También Alex ha publicado un libro muy interesante que os recomiendo, que se llama La familia hormiga y es un ensayo sobre la inteligencia humana. Después de Alex hablará Carlos Villagrasa. Carlos Villagrasa tiene un currículum muy extenso, por lo cual solamente os voy a dar unas pequeñas notas. Carlos es magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, es director del Observatorio de Mediación y director del Máster de Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, es codirector del Máster de Mediación del Colegio de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras, y también presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Carlos hará su ponencia desde el marco jurídico, hablándonos de las medidas de eficiencia procesal y poniendo énfasis en el derecho que tienen los niños y las niñas a ser oídos y la relevancia de esto en el conflicto judicializado. Para terminar, tenemos con nosotros también a Margarita García Tomé. Margarita es mediadora, terapeuta familiar y doctora por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es miembro fundador y directora del Centro de Mediación Familiar GAMEFA, responsable del Centro de Escucha, Acompañamiento y Mediación CEAM y miembro de la Comisión de Asesoramiento en la Ley de Mediación de la Comunidad de Madrid. Es coordinadora y codirectora del Máster de Orientación y Mediación Familiar de la Universidad Pontificia de Salamanca. Margarita, como mediadora, nos hará una reflexión, unas preocupaciones sobre las consecuencias y el impacto que tienen este tipo de divorcios en los hijos. Y hablará de cómo intervenir desde la mediación, cómo implicar a los padres y de la participación de los niños y las niñas en los procesos de mediación. Creo que es una mesa muy rica, tenemos como 3 visiones diferentes, la psicológica, la jurídica y la de la mediación. Al finalizar van a tener cada uno de ellos unos 12 minutos para exponer y después pasaremos al turno de preguntas que podéis ir haciendo por el chat.
Entonces empezamos con Alex. Hola, Alex. Hola, buenas tardes, Nuria. Hola. Buenas tardes. Nada, muy contento. Igualmente, pues te escuchamos. Yo apago el micrófono para que se te oiga bien y los demás, si queréis ir cogiendo notas para luego hacer las preguntas por el chat, pues estupendo. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aprovecharía la presentación que has hecho, Nuria, de estos 15 años de experiencia en el ámbito de infancia, de protección de infancia, para hacer un aterrizaje en mi aportación del día de hoy, porque es una experiencia que me trajo la necesidad de buscar una respuesta a una situación que nos encontrábamos en la práctica diaria, ¿no?, con niños y niñas que desde las comisiones sociales de los colegios nos decían que, bueno, mostraban una sintomatología, un padecimiento, un malestar que pedían una ayuda por parte del equipo de protección de infancia para ver qué podía estar pasando. Bueno, la sorpresa era que entrando dentro de lo que era el estudio de la situación que se encontraban estos niños en casa con sus padres, encontrábamos que eran parejas separadas, pero que eran parejas que como padres eran funcionales, tenían un interés, una preocupación, estaban interesados por el bienestar de sus hijos, pero que en lo que representaba la relación que tenían con la pareja con la que estaban separadas había una conflictiva que redundaba en el estado familiar, en la situación familiar, y que en última instancia pues los niños pues mostraban esa sintomatología de malestar que la escuela detectaba. Bueno, la aparición de la figura del coordinador de parentalidad pues fue como un descubrimiento, porque realmente es una figura profesional que va a trabajar directamente a lo que es un espacio que desde la red pública de atención al menor no se puede intervenir, porque en el caso de los equipos de protección de infancia, el encargo que tenemos es valorar si las competencias y responsabilidades parentales de los progenitores estos son capaces de asumir esas responsabilidades o no lo son. En el caso de que ni padre ni madre o ninguna de las figuras parentales sean capaces de asumir esas responsabilidades, pues es cuando el equipo de protección de infancia ha de hacer un informe, que no es vinculante, pero ha de hacer un informe a la Dirección General de Atención a la Infancia, conforme declare la situación de desamparo porque no hay adulto que se pueda ocupar de los niños. Y por lo tanto hay que buscar una figura que tutele a estos menores y se haga cargo de ellos. Claro, ¿qué ocurría con estas familias que estaban separadas, en las que la escuela y a través de servicios sociales detectaban que había una situación de padecimiento, pues que le haya trabajando, pues no tenía la posibilidad de declarar esa situación de desamparo, porque o uno u otro progenitor podían asumir esa responsabilidad parental. El problema era que cuando intentaban buscar una dinámica de funcionamiento conjunto, esto no funcionaba, no tiraba adelante. Cuando hablamos de una unidad familiar, realmente lo que uno espera encontrar es que hayan unos vínculos afectivos entre los miembros que conforman esta unidad familiar. Este vínculo afectivo establece un tipo de relaciones como muy especiales y que no van a reeditarse en la vida de las personas. Nosotros vamos a ser hijos de nuestros padres una vez en la vida y esto no va a volver a suceder a lo largo de nuestra vida, si no es reeditando o al revés. Nos convertiremos en padres de nuestros propios hijos, perdón. Estas relaciones de padres e hijos son unas relaciones como muy especiales. Son unas relaciones en las que el adulto asume una responsabilidad para con los hijos, intentando suplir esas áreas en las cuales el hijo o la hija no son plenamente autónomas. En ese sentido, pues el papá o la mamá pues, se han de encargar de ver pues, de la comida de los niños, del aspecto nutricional, ¿no? Es decir, alguien tiene que pensar qué cocinar,
qué comprar, cuándo poder, qué poner para comer, qué dieta seguir, porque es algo que si no lo hace un papá o una mamá, esto los niños no lo hacen. Igual que los padres asumimos esa responsabilidad nutricia para con los hijos, pues también asumimos otro tipo de responsabilidades para con ellos, como es el de la protección, preservarlos de una situación agresiva y hostil. Y los padres, pues de alguna manera, tenemos que actuar en el medio físico para que una vez se ha disparado una fuente de tensión, pues nos encarguemos a que esa fuente estresora desaparezca o se minimice. Y si no lo conseguimos, pues bueno, acompañar en ese niño o esa niña haciendo una contención emocional para poderle devolver un estado de bienestar, de sosiego, de paz, frente a la tensión que le toca vivir. Claro, ¿qué ocurre cuando esa tensión no viene del entorno exterior, sino que esa tensión está producida dentro de esta misma unidad familiar? Poco si repasamos la literatura académica al respecto de cómo incide esa situación de estrés en las familias y sobre todo en los niños, lo que acabamos viendo es que es muy difícil establecer unos patrones universales que nos puedan servir para operar con ellos. Encontramos una amplia variabilidad. Claro, esa incidencia depende de muchísimos factores, desde la edad del niño, de la intensidad del conflicto, cómo se manifiesta este conflicto, los recursos del propio niño, la duración de este mismo conflicto, si hay alguna persona adulta que pueda acompañar al niño. De hecho, en las diferentes esferas del mundo psicológico del menor, pues desde la parte emotiva a la de acción, vemos una variabilidad enorme, desde, pues yo qué sé, desde una inactividad total hasta una actividad sin guía, desde una desmotivación total pues a la agresividad. Varía mucho la sintomatología que pueden mostrar los niños. Pero lo que sí es común en todos ellos es que cuando tú te acercas a estos niños, es muy difícil ayudarlos o acompañarlos a que se doten de unas estrategias o que dispongan de unos recursos para que puedan blindarse y un poquito hacerse frente a la situación de conflicto familiar que tienen, ¿no? Realmente los niños son los que menos recursos por experiencia personal, vital, por desarrollo que tienen, menos recursos tienen para hacer frente a estas fuentes de tensión y a la vez son los que menos capacidad de contención emocional tienen. Son como de todos los miembros de esa unidad familiar de las que hablábamos, son las que son los mayores receptores de esas cargas de tensión y de angustia. Claro, si ellos no son capaces de poder hacer nada al respecto, bueno, la respuesta es fácil. Entonces deberemos devolver nuestra atención hacia las figuras parentales para decirles, bueno, realmente aquí hay un encargo que tenéis como padres de asumir esa responsabilidad de proteger a los menores de esta situación de hostilidad. Claro, ¿qué es lo que acostumbran a cuando hay ese tipo de convivencia conflictiva del domicilio? Pues la decisión que se toma es romper una ruptura de esa convivencia diaria, es decir, bueno, vamos a separarnos. Entonces lo que acostumbra a pasar, pues bueno, que se produce un distanciamiento en el espacio físico, uno de los cónyuges marcha del domicilio y con eso, pues bueno, hay la expectativa que de esta manera pues, disminuirán los factores estresores, no se dará esa cotidianidad que provoca tantos roces y tantos conflictos y con eso se podrá sobrellevar una situación de cierta estabilidad y cierto bienestar que puede ser un objetivo a la hora de tomar la decisión de hacer esa separación. Es verdad que en muchos casos eso sí es posible, pero es verdad que también hay un porcentaje de parejas que tomando esa decisión, la distancia espacial no resuelve sus problemas, porque
realmente aquí hay una conflictiva más de fondo que no lo resuelve una cuestión de espacio, sino que es la relación, diríamos, profunda que hay entre los miembros de esta unidad familiar. Claro, si nos encontramos que los niños de alguna manera son como los perceptores, los radares de esa tensión emocional, tenemos que ser muy cautos a ver en qué escenario los colocamos, porque lo que sí es verdad es que ellos van a cristalizar una personalidad, van a ir estructurándose para tener poder gestionar su propia autonomía futura como personas adultas, y eso solo lo pueden hacer a través de las experiencias que van teniendo en este periodo de crecimiento o de formación. Si nosotros, a pesar de haber tomado la decisión de tener esta situación de ruptura convivencial, persisten momentos en los cuales el niño o la niña puede percibir de que, oye, mira, delante de determinadas personas, en un momento dado, a mí lo que me digan no me interesa, no tengo por qué escuchar a nadie, puede ser un aprendizaje, puede ser un descubrimiento de una experiencia de cómo se procede o cómo se actúa en la vida. Pero en casos de conflictiva, como las que estamos hablando, de alta conflictiva, realmente lo que estamos es perfilando unos espacios en los cuales los niños y las niñas, los chicos y las chicas, son testimonios en los que, bueno, perfectamente en las relaciones más próximas, más íntimas, en las que podemos establecer dentro del seno de la familia o a nivel conyugal, bueno, pues si es posible que podamos plantearnos de que podemos estar autorizados a menospreciar a otras personas o incluso pues a insultarlos o incluso llegar a agredirlos, dando por entender que tanto la violencia como la agresividad son propias y pueden ser naturales dentro de las relaciones más íntimas, ¿no? Y eso es una experiencia que cae como muy lejos de lo que creo que se pretende, ¿no? Del conocimiento, que se pueda asumir lo que es una relación generosa, una relación de amor donde lo que se desea realmente es el respeto y el bienestar de la otra persona, ¿no? Y bueno, yo un poco a modo de resumen lo dejaría aquí, y si queréis pues más adelante con otras intervenciones de preguntas que se puedan hacer podemos seguir tratando el tema. Muchas gracias, Carlos. Digo, Alex, perdón. Muchas gracias, Alex. Vamos a pasar a escuchar la ponencia de Carlos, que como os decía, nos va a hablar del marco jurídico. Carlos, ¿estás ahí? Aquí estoy, espero que se me oiga bien. Perfectamente, se te oye Buenas bien, tardes. se ve muy guapo, estupendo. Gracias. Buenas tardes, Nuria Patricia. Buenos días también a América, porque sé que se conectan también desde el otro lado del Atlántico. Y quiero comenzar sin duda con mi agradecimiento y también mi reconocimiento, tanto a Gonzalo Ruiz como director de la Escuela Española de Mediación, como a la doctora Ana Vall, como presidenta y responsable de Logos Media, directora responsable de este congreso, dándoles la enhorabuena, sobre todo por ese poder de convocatoria que ha suscitado, y viendo que en el listado me encuentro con tantas amigas, tantos amigos, que me resulta una gran responsabilidad poder decir algo en tan poco tiempo, pero al menos compartir algunas reflexiones. Hemos visto además con la magnífica intervención de Alex que estamos en materia interdisciplinar y tenemos que partir de esa consideración cuando hacemos un breve apunte al marco jurídico, este marco jurídico en el que apuntan reformas importantes en el ámbito de la eficiencia procesal, los métodos ahora llamados adecuados de solución de conflictos, más que alternativos. Afortunadamente esta se ha transformado, y también las nuevas perspectivas que se dan en cuanto al derecho a ser oído, que es un derecho del niño, de la niña y del adolescente, de toda persona menor de edad, desde la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero que ha quedado un poco olvidada, porque durante más de 30 años no hemos sabido articular
métodos adecuados para escucharles debidamente. Y eso lo hemos podido ver a través de los congresos mundiales que tengo el honor de organizar desde el año 2003, donde ellos mismos que participan y ellas nos dicen que aunque trabajemos por sus derechos, quieren que trabajemos con ellos y con ellas y sobre todo que les escuchemos de verdad. Con esa escucha activa que es la que trabajamos desde la mediación, ¿no? Tanto en los másters como el que codirijo efectivamente con Ana Valle en el Colegio de Doctores y Licenciados. Sin duda, cuando hablamos de marco jurídico en este ámbito, ya saben que tenemos ese triple, incluso cuádruple nivel, porque además de la Convención, que es el tratado internacional más ratificado de la historia, por prácticamente todos los países del mundo, al que hay que añadir también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, también de Naciones Unidas, porque yo creo que son las dos convenciones que aquí deberíamos tener muy presentes a la hora de dar un cambio de paradigma a nuestro modo de intervenir en la Administración de Justicia o en el Servicio de Justicia, como se quiera, en ese servicio público de calidad que se intenta transformar y en el que la mediación tiene mucho que decir, también la coordinación de parentalidad, y vemos que es tan necesario en ámbitos como el que se centra en este Congreso Internacional. La normativa europea sin duda también ha ido en esa línea, desde reglamentos donde se plantean los conflictos de parentalidad, como toda la normativa relacionada a la sustracción internacional, que también supone ese esfuerzo transnacional, incluso acompañado de convenios bilaterales, que, como veremos, cuesta mucho de llevar a la práctica. En el ámbito estatal estamos en un mes muy significativo. Este mes de junio hemos tenido dos leyes determinantes. La Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se ha reformado la legislación civil y procesal en cuanto al apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, pero sobre todo en este ámbito que hoy nos toca, la Ley Orgánica 8/2021, una es Ley 8/2021 y esta es Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, 2 días después, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, y que viene a dar respuesta a una observación contundente del Comité de los Derechos del Niño al Estado español para que avanzase en una apuesta decidida contra la violencia a la infancia y la adolescencia, que efectivamente es el tema central de este Congreso Internacional. También recordemos la competencia legislativa de las comunidades autónomas. Yo tuve la ocasión de participar en la elaboración de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de Derechos y Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia, y en su artículo 102.2, la letra F, ya se establece como factor de riesgo grave el conflicto abierto y crónico entre los progenitores, separados o no, cuando anteponen sus necesidades a las de sus hijos o hijas menores de edad. Vean que directamente aplicable ya es desde el año 2010 y se ha reforzado en esta Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio para todo el Estado, clamando contra la violencia institucional. Evitar la violencia secundaria, la revictimización que puede suponer en un niño, en una niña, el tratarle como arma arrojadiza, como botín de guerra, dicen algunos, o como moneda de cambio en los conflictos de pareja, en las crisis familiares. Aquí queda mucho por hacer porque realmente la ley sola no puede. Y es muy importante que este Congreso Internacional, que se haga desde esos visos de interdisciplinariedad, tenemos que ir unidos desde todos los colectivos profesionales para conseguir que realmente, más allá de la ley, más allá del marco jurídico, en eficiencia y en derecho del niño a ser oído, se transforme en un cambio de esquemas. También aquí incide muy directamente un texto que está en tramitación parlamentaria desde que se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre de 2020, ese anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, va también en esa incorporación de los métodos adecuados de solución de conflictos. En definitiva, de lo que se trata es de hacer partícipe al niño.
Y hacer partícipe al niño no significa sacarle de los juzgados, alejarle de los juzgados, ni tampoco de la mediación, como piensan algunos profesionales desde una posición adultocéntrica que no respeta sus derechos establecidos de manera indefectible en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Lo que tenemos que hacer es transformar los servicios públicos, entre ellos el de justicia, para que sean más humanos. Para que sean más humanos, y es lo que se conoce como la justicia amigable, una justicia adaptada a la niñez. Porque los niños, y más en esta época que aún seguimos prácticamente pospandémica o pandémica, se han dado cuenta también con su comportamiento ejemplar que hay tres bases de nuestro estado social que tenemos que cuidar especialmente. El sistema de salud, entendido desde el aspecto integral, también incluida la salud mental, luchar contra las adicciones, la salud nutricional, pero sobre todo la gestión emocional, que tiene mucho que ver con la salud holística o integral, que debe dar un paso más porque realmente los servicios de salud mental infantil son un desastre en todo nuestro país. También la educación. En la educación las nuevas tecnologías, lo que nos permite en este caso podernos encontrar tantas personas por los medios, esperemos que pronto lo podamos hacer presencialmente, debe llevarnos más allá para utilizar bien los medios de comunicación, no solo como vía de formación y de comunicación, sino también como campo para el desarrollo de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia. Y finalmente la justicia. La justicia o el acceso a la tutela judicial efectiva también es cosa de niños y de niñas. Hay que acabar con su consideración de sector vulnerable, porque no hay personas vulnerables, ni los niños ni las niñas son vulnerables. Son vulnerados en sus derechos y por eso la justicia no está hecha desde ese esquema en el que tienen que ocupar el lugar principal. Deben dejar de ser objeto, que es lo que son muchas veces en los procesos de familia y en otros, y ser protagonistas. Y a eso parece que se dirige esta Ley Orgánica 8/2021, a darles incluso legitimación para interponer acciones de exigibilidad de sus derechos. Lo que estamos buscando realmente es que no acudan a la violencia para defenderse, sino que acudan a los medios que nuestro sistema de justicia, en un sentido amplio, pone a disposición de cualquier persona para que sus derechos se vean respetados. Y qué mejor que hacerles llegar esta transformación. Por ejemplo, en la Junta Directiva de la Sección de Infancia y Adolescencia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, de la que formo parte, con su presidenta Pilar Tintoré, estamos muy decididos también a captar y fidelizar, que cada vez hay más abogados y abogadas dispuestos a informar, a asesorar, un poco la línea de la abogacía de la niñez, que se está implantando en muchas provincias de la República Argentina y que nos da buenas pautas para que transformemos, como ocurre con la coordinación de parentalidad, ¿no? Juristas o no juristas, profesionales de cualquier ámbito, que sean capaces de transmitir a los niños y a las niñas el conocimiento de sus derechos cabal para que lo ejerzan responsablemente y para que sepan los medios que hay para exigir el respeto a sus derechos. Esta ley también es muy importante y con eso quiero terminar porque he querido concentrar al máximo mi intervención para dejar paso a las preguntas que seguro que van a ser muy ilustrativas y útiles. La especialización no solo de los cuerpos policiales, sino de la Administración de Justicia, de los servicios sociales que establece esta ley y que supone, y en eso yo creo que es un reto que tenemos y que los que nos hemos formado en mediación o seguimos formándonos, porque la mediación es formarse permanentemente como a través de este congreso internacional, sabemos es que no basta con escuchar, conocer, aprender materias, sino sobre todo que consigamos que esas pautas, esos métodos acaben asimilándose, creen la convicción transformativa de los profesionales para actuar distinto, como dicen los niños, agáchate que no te oigo, pero no significa que yo sea menor, soy pequeño, pero menor no es menos que nadie, sino ser menor de edad significa tener una edad en la que necesito que se me atiendan a las necesidades de la manera más adecuada.
en la misma línea que se está planteando para las personas con discapacidad. Somos todos capaces y todos somos discapaces, porque somos discapaces para hacer muchísimas cosas, para operar a corazón abierto, para construirnos una casa y tenemos que acudir a un médico o a un arquitecto, pero no por eso nos consideramos personas con discapacidad. Somos capaces, ¿verdad? Pues todos somos iguales. Todas las personas tenemos la misma capacidad jurídica y lo que necesitamos son medidas de apoyo. Y entre esas medidas de apoyo es de lo que se trata este Congreso Internacional, de buscar cómo podemos apoyar la falta de recursos, a veces, de habilidades, de competencias que se tiene a la hora de gestionar los propios conflictos con un objetivo principal, que no sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes y se cumpla ese principio general, que además es norma de procedimiento, que además es un derecho, que es el principio del interés superior establecido, del niño, establecido por la Convención, por nuestra legislación desde el año 2015, además reforzado de manera conceptual, pero que tenemos que ir un paso más allá. Como ha pasado con la Ley Orgánica de Protección frente a la violencia de género, las mujeres no han dejado de morir porque realmente no basta con una ley. Necesitamos una transformación de esquemas, de planteamientos, en definitiva una nueva mentalidad social. Muchas gracias. Excelente, Carlos, muchas gracias. Muy importante lo que has dicho sobre la abogacía de la niñez, muy interesante. A ver si luego nos puedes hablar un poquito más de eso. Pasamos ahora a escuchar a Margarita. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer a Naval y a todos los organizadores por la invitación a participar en este congreso, que para mí es un gran placer estar aquí con todos. Y muchas gracias también a Alex y a Carlos por su magnífica intervención, sobre todo centrada en el apoyo a los niños. Y los niños, desde luego, sienten la angustia de sus padres y viven la suya propia en soledad. Yo voy a centrarme sobre todo en un caso porque todos sabemos los sentimientos, las emociones y las reacciones, incluso los trastornos psicológicos y violencia que sufren algunos niños que van a mediación. Y voy a explicar un poco cómo intervenimos nosotros en estas sesiones y para ello voy a servirme de un caso real. Este caso nos fue derivado a mediación por el juzgado. En la demanda se nos comunica que tanto los progenitores como el hijo aceptan someterse a mediación. Asimismo, desde el juzgado se nos exhorta a realizar un seguimiento del régimen de visitas y vacaciones y asegurar un mínimo de relación paterno-filial, informando una vez concluida la intervención. Se trata de una pareja, divorciados hace año y medio mediante un procedimiento contencioso, que tienen un hijo de 12 años. La madre tiene asignada judicialmente la guardia y custodia del hijo, el padre tiene el derecho de comunicarse con su hijo los fines de semana alternos y una vez a la semana, además de los turnos vacacionales. El padre convive con una nueva pareja y tienen un hijo en común de 1 año de edad. Desde hace unos meses han surgido desavenencias importantes en relación al régimen de visitas establecido en la sentencia y tienen continuas disputas y denuncias por ambas partes en el juzgado, formando también parte activa de estas denuncias y del conflicto el padre de ella, involucrando también al menor. En las sesiones individuales que tenemos con la madre nos comenta que ella quiere lo mejor para su hijo, que no le niega que esté con el padre, pero que cuando el hijo regresa de su estancia con el padre y le pregunta ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has encontrado? Siempre le dice que mal, que el padre no le hace caso, que no lo ha cuidado y que le ha dado muy mal de comer. Por este motivo ha interpuesto varias denuncias contra él. Un día el menor se escapó de la casa del padre y volvió solo a casa de la madre. Ese día fueron ella, su hijo y el abuelo del menor a la comisaría a denunciar al padre de su hijo. Allí coincidieron con el padre que había ido también a denunciar la desaparición del hijo de su domicilio. Fue una situación muy violenta, el abuelo incluso trató de agredir al padre, el menor lo pasó muy mal y estuvo unos días enfermo sin poder ir al colegio. La madre nos dice que por todos estos motivos no quiere que su hijo esté con el padre y todo lo hace por el bien de su hijo. También nos dice que está preocupada porque el hijo no va bien en el colegio, por los nuevos amigos que tiene y cree que el menor está fumando y además lleva una temporada que se encuentra muy agresivo. En las sesiones individuales que tenemos con el padre nos habla con mucho cariño de su hijo. Comenta que cuando está con él se le ve contento, atiende a su hermano con cariño y también juega con su hermano,
aunque se le ha visto en estas fechas muy introvertido. Comenta de las denuncias que interpone la madre de su hijo que no tienen sentido porque no hay ninguna razón para ponerla, se siente mal y por este motivo él también las pone. Nos comenta que también está muy preocupado porque en el colegio le han informado que el menor falta mucho y tiene un comportamiento muy violento con los compañeros. Tampoco le gustan los amigos que tiene su hijo. Lo ha visto fumando y cree que lo que fuma son porros. Los últimos días que ha estado con él lo encontró muy agresivo y teme que le pueda hacer daño a su hermano. Y nos dice que no sabe cómo mejorar la situación ni qué hacer para ello. En las entrevistas individuales que mantuvimos con el menor, al principio se mantuvo muy reservado, minimizando y negando todo lo que pasaba en el colegio, principalmente las dificultades con los compañeros y las notas que obtiene. Poco a poco se fue confiando y nos habla de sus sentimientos, de sus miedos, de lo solo que se sentía. Nos comenta, entre otras cosas, que él sí quiere ir con su padre. Bueno, que algunas veces no, pero que sí, que quiere ir con su padre y que le gusta estar con su nuevo hermano. Lo que no ha aceptado es a la nueva pareja, a la que tiene el padre y a la que no incluye dentro del grupo familiar. Tampoco expresa sus sentimientos y preocupaciones a su padre para que así ella no intervenga ni opine. Respecto a las denuncias, dice que cuando va a la comisaría a denunciar a su padre, pues no quiere hacerlo, él no quiere denunciar a su padre. Se mete en su habitación a llorar, pero su madre y su abuelo lo obligan. Le dicen que si no lo hace lo castigarán en una habitación sin salir con los amigos y sin la tablet. Y nos cuenta que esto no se lo ha contado a nadie. Él nos lo dice, esto no se lo he contado a nadie. El menor no cuenta con el apoyo de la red familiar paterna porque viven a 400 kilómetros de distancia y la relación con el abuelo materno es mala, dado los choques y las discusiones que se producen entre el abuelo y el menor. Todo esto le está causando un gran sentimiento de soledad, de pena, de angustia, no sabe cómo tratar y ve cómo la familia se está desintegrando. Y busca por todos los medios la protección afectiva del padre y de la madre para sentirse más seguro. Como no lo consigue, baja aún más su autoestima y aumenta su agresividad. Se aísla de todo y busca la compañía pues, de nuevos amigos, de fumar droga, de escaparse de casa. Los padres lo que están utilizando el juzgado con el deseo de castigar al otro, más que con el objetivo de superar las dificultades y de llegar a acuerdos, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que esto le está trayendo a su hijo. El niño es una parte más del conflicto. Bien, todo esto lo vivenciamos y lo vivimos muchas veces cuando atendemos a estas familias y siempre nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar a los hijos? ¿Cómo podemos ayudar a los padres para que se den cuenta de lo que está ocurriendo? ¿Y cómo podemos prevenir estas situaciones? Hemos puesto en práctica un protocolo de intervención que adaptamos a las necesidades de cada familia con el objetivo de ayudar en este sentido y para intentar que los padres comprendan las necesidades e intereses de sus hijos y poder mitigar el sufrimiento de todos y prevenir que el conflicto se enquiste aún más y haya más riesgo para los niños. ¿Cómo lo desarrollamos? Citamos a los progenitores en mediación. La primera sesión es conjunta con ambos progenitores y posteriormente, dependiendo del conflicto, las sesiones pueden ser conjuntas o individuales. En sesiones posteriores, las que necesiten, les ponemos un PowerPoint en el que se visualizan las consecuencias y problemas que tienen los hijos cuando hay un divorcio conflictivo y cómo pueden ayudar ellos para mitigar esas consecuencias. Voy a enunciar un poquito el contenido del PowerPoint. La primera visualización, lo que tratamos en principio, son las causas, cuáles son las reacciones, las causas y la respuesta emocional de los hijos ante la separación de los padres. En la segunda, trabajamos sobre cuáles son las necesidades psicológicas de los hijos ante la separación de los padres, qué necesitan y qué deben hacer el padre y la madre para ayudarles. La tercera visualización, les proponemos unos ejercicios a realizar con el padre y la madre, conjunta o individualmente. Esto va a depender también del conflicto que tengan, para ayudarles en su relación con los hijos en estos momentos. La cuarta, en esta tratamos cuáles son las reacciones que tienen los padres ante los hijos y los problemas que pueden añadir a los que ya experimentan los hijos por la separación de los padres. En la quinta visualización se tratan las claves para conseguir que compartan las responsabilidades parentales. ¿Cuáles son esas claves? ¿Qué pueden hacer ellos?
Otra parte muy importante es en otra visualización, donde se trabaja el tema de la estancia de los hijos con cada uno de los progenitores y cómo solventar los errores en los que se incurre o se puede incurrir. En la séptima se trabaja cómo incluir a las nuevas parejas, qué suponen las nuevas parejas en la vida de los hijos y qué implica para el padre o la madre. Y en la octava visualización vemos y trabajamos con ellos cuáles son los derechos de los hijos de padres separados, cómo deben cooperar ambos por el bien y la salud mental de sus hijos, y además se les da unas pautas sobre esto para que las ejerzan. Además del trabajo que hacemos con los padres, también incluimos a los hijos en el proceso de mediación, porque una forma, como bien han dicho los compañeros Alex y Carlos, de tener en cuenta las necesidades de los hijos es darles voz, que tengan un lugar físico propio en el proceso de mediación, que se les escuche y puedan opinar sobre las decisiones que le van a afectar, aun cuando la decisión que se tome sea la de los padres, por supuesto. Por lo tanto, lo recibimos en mediación. En los casos de alta conflictividad, como es este que he contado, son los propios jueces quienes nos piden la intervención con los hijos y los padres siempre aceptan. Bien, ¿cómo lo hacemos? Para las entrevistas con ellos tenemos en cuenta distintas variables, la edad de los niños, la madurez y si el menor está implicado o no de forma activa en el conflicto. Y adecuamos esa intervención y duración de las sesiones a estas variables. A los padres les explicamos cuál es el objetivo, la utilidad de la entrevista con los hijos en mediación y pedimos su autorización para ello. A los hijos les hablamos del objetivo de las entrevistas, qué hacen ellos ahí, ¿no? Y por qué van a mediación, qué pasa ahí. Y además les aclaramos que las decisiones las van a tomar sus padres, pero que ellos, claro, pueden dar su opinión y esa opinión será tenida en cuenta. Que lo que les digan, que lo que nos digan a nosotros será confidencial. Solo contaremos a sus padres la información que se acuerde y sobre todo la que sea importante para el beneficio de ellos, de los menores. ¿Cómo se desarrolla la sesión con los hijos? La primera entrevista con los hijos es conjunta con los padres. Bueno, si el caso es extremadamente conflictivo y los padres no pueden estar juntos, pues un día estarán en la sesión con el padre y otro con la madre. Posteriormente las sesiones son individuales y valoramos si debe haber sesiones conjuntas con los hermanos y los tienen. Otras sesiones serán conjuntas con los padres o solo con el padre y la madre. En estas sesiones se ayuda a los niños a que expresen sus sentimientos, sus miedos, las necesidades que tienen, sus temores, y a que puedan hablar con sus padres de todo lo que les preocupa, que puedan hacer preguntas y sobre todo, y muy importante también, que oigan de sus padres que les quieren y que no son responsables de su separación. Estas entrevistas también ayudan al padre y a la madre a saber cómo están sus hijos y qué necesidades tienen. Nosotros comprobamos cómo se encuentran los hijos, cómo ven a sus padres, qué problemas tienen, qué necesidades, cómo viven la situación, si hay maltrato o no, qué les dirían a sus padres, qué les piden. Finalmente exponemos a los padres las necesidades de los hijos, aunque ellos también han hablado con sus padres, y les ayudamos a generar alternativas para satisfacerlas. Finalmente, vamos comprobando y viendo si hay cambios en la relación entre padres e hijos y si los progenitores van cooperando en la ayuda a los hijos. También en mediación lo que hacemos es tener sesiones con terceros. Si comprobamos que hay injerencia de terceros que implica que el conflicto se está enquistando aún más, hemos visto la necesidad de introducirlos en el proceso de mediación. Se le pide permiso a los progenitores o al padre o a la madre para que acuda esa persona a mediación. Generalmente son los abuelos. Las sesiones son individuales con esa persona. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo al principio es tratar de calmar y hacerles comprender que su ayuda positiva y pacificadora en la situación conflictiva de la pareja es fundamental para que la situación se resuelva bien y también para que se pueda ayudar a los niños a superar la situación que están viviendo. En primer lugar, nuestra intervención se dirige a legitimarles dentro de ese proceso de mediación, que se sientan comprendidos para que expresen sus sentimientos. Y sobre todo, luego trabajamos sobre las necesidades de los niños. ¿Cómo ven a los niños? ¿Cómo se les puede ayudar a superar esta situación? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? En la última sesión también se les entrega unas pautas a seguir en las que se expresan las necesidades y derechos de los menores y se les invita a que las cumplan. Bueno, pues ya para concluir,
a la hora de evaluar nuestra intervención con estas familias. ¿Qué es lo que hemos comprobado? Hemos comprobado respecto a los casos trabajados que algunos se han resuelto bien y los hijos poco a poco se han ido normalizando. Otros, al cabo del tiempo, han vuelto a tener problemas y han vuelto a mediación, que eso también lo valoramos como algo importante. Y aunque la mediación con ambos progenitores haya estado condicionada al no existir una demanda por parte de ellos y acudir, bueno, pues por indicación del juzgado, en todos los casos los padres se dan cuenta del sufrimiento de sus hijos y quieren poner solución y tratan de ponerla. La mayoría de los padres afirmaron que con la participación de sus hijos en el proceso de mediación habían ganado en comunicación y capacidad para resolver los problemas positivamente. Los hijos también han valorado muy bien el haber estado en el proceso de mediación, haber podido hablar con los padres y con el mediador de sus preocupaciones, de sus dudas, de sus miedos, de las ideas que tienen. Y las terceras personas que han participado en mediación también han valorado positivamente la acogida que les hemos dado en el proceso y las pautas para ayudar a los hijos. Y con esto sabemos todos muy bien que los hijos lo que necesitan es estabilidad e información en el proceso de separación de sus padres, siendo lo realmente importante para ellos el mantenimiento de su hogar, de amar y ser amados por ambos padres y mantener los lazos familiares y sociales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora nos quedan unos poquitos minutos por si queréis hacer alguna pregunta a través del chat o algún comentario. Yo creo que es de destacar la necesidad de escuchar, de darle voz a los niños, a las niñas, a los adolescentes, darle voz a nuestros menores, también el adaptar la forma de entrevistar, la forma de hablar con ellos. Y bueno, a mí me ha llamado la atención esto de la abogacía de la niñez. Entiendo que es una especialización en cómo tratar a los niños, en cómo hablarles. No sé si alguien puede explicar un poquito. Hola, Carlos. Bueno, vamos a ello. Sí, es una experiencia muy interesante, porque si sabéis, aquí los colegios de la abogacía en nuestro país y en el sistema judicial, como bien ha dicho Francesca también en el chat, ¿no? Tenemos el término menores, turno de menores, juzgado de menores, que es una forma también algo peyorativa de hablar de niños, niñas y adolescentes. En ese caso se refiere solo a adolescentes entre 14 y 18 años que han estado en conflicto con la ley penal, porque han cometido algún tipo de delito. Entonces, se está refiriendo a un tipo concreto de adolescentes y la intervención profesional desde la abogacía también va a ese tipo de justicia juvenil. Y nos olvidamos del resto, nos olvidamos del niño como sujeto de derechos. Y el niño como sujeto de derechos, igual que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, necesita conocer cuáles son sus derechos, también sus deberes, también cómo gestionar la exigibilidad de esos derechos, qué le garantiza, cómo no acudir a la violencia, porque uno de sus derechos es crecer en entornos libres de violencia. Entonces, hace falta que haya profesionales con habilidades especiales, con competencias, bien preparados y preparados, para saberles transmitir, como hacemos en la mediación, ¿no? Con un lenguaje que nos adaptamos a los mediados, que sabemos un poco exponer las ventajas que tienen los métodos adecuados de solución de conflictos y que ellos puedan decidir también, y más ahora con esta nueva ley, que les permiten incluso ir a un proceso judicial directamente sin intervención de adultos, porque a lo mejor tienen que ir contra sus progenitores, porque les están haciendo, pensemos que muchos maltratos suceden en el ámbito familiar. Entonces, tienen que tener las herramientas y los conocimientos para que puedan acceder de una manera amable, porque todavía nuestro sistema no se ha sabido adaptar a su forma de trabajar, que es mucho más sencilla que la que nosotros intentamos siempre construir, ¿no? Entonces es un tema en el que yo creo que vamos a trabajar mucho y nos gustaría avanzar de manera conjunta porque hay mucho por hacer. En Argentina ya se utiliza lo del abogado del niño y de la niña, porque precisamente son ese tipo de profesionales que van a ayudar y a defender al niño ante cualquier complicación que tenga, cualquier vicisitud, cualquier controversia, dándole una información adecuada. Muy interesante, la verdad, muy importante esto de adaptarnos realmente a los niños y a las niñas y a los adolescentes, ¿no? Y no mirarlos siempre
desde una mirada de adulto. Bueno, en el chat sobre todo hay agradecimientos. No veo ahora mismo preguntas. Sí que felicitan a Margarita por compartir las prácticas, que a mí también me ha parecido muy interesante. No sé si queréis hacerle alguna pregunta también a Margarita, o ha sido tan completa la presentación que no es necesario. Bueno, pues acabamos entonces, si no me decís otra cosa, un poquito antes de lo previsto y nada, yo simplemente rescatar de lo que he escuchado la importancia eso, de darle voz a nuestros niños y a nuestras niñas, que al final es el foco realmente de nuestra intervención, o debe de serlo. Inés dice, si tenemos que defender al niño desde su perspectiva, efectivamente, eso es lo que yo quería rescatar. Y eso, rescatar que tenemos que adaptar nuestras intervenciones también a los menores, porque muchas veces lo hacemos desde una visión demasiado adulta, desde mi forma de verlo, y también fomentar la formación para poder entrevistar adecuadamente a los niños y a las niñas. Y bueno, por mi parte nada más. Así decía Inés, ¿cómo es que no sé? Es que se me mueve, perdonad, se me mueve el chat y no me da tiempo. ¿Cómo es que no se desarrolla más la figura del defensor judicial que ya tiene regulada la ley desde hace años? No sé si alguien me puede contestar a esta pregunta. Quizás tú mismo, Carlos, la figura del defensor judicial. Sí, es un tema que está regulado efectivamente en el ámbito estatal, tanto procesal como sustantivamente, y también en el ámbito autonómico. Pero el defensor o defensora judicial, pensemos que es un cargo nombrado judicialmente para un caso concreto de conflicto de intereses con los progenitores. Por tanto, estamos en un caso ya judicializado. Precisamente de lo que se trata aquí es de avanzarnos, de utilizar, ¿no?, las herramientas que nos da la mediación de manera preventiva para evitar llegar a esos extremos de que tenga que ser el juez el que nombre a un defensor o defensora judicial. Pero es verdad que se necesita un mayor refuerzo, igual que el Ministerio Fiscal, que no lo hemos trabajado aquí, pero que el Ministerio Fiscal, como defensor institucional de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, debería tener mayores recursos, mayor personal, para poderse dedicar, de hecho, a defender en los procesos judiciales con mayor consistencia, porque sé que hay muchas personas motivadas en la Fiscalía, pero que van totalmente desbordados y ahí faltan recursos de todo tipo. Muchas gracias, Carlos. Meli Herrera pregunta, quizás sea una pregunta más dirigida o que pueda contestar Alex, dice, ¿qué podemos hacer cuando el maltrato se da desde las instituciones? No sé. ¿Se me ve? Hola, sí. Noria. Bueno, es que cuando mi experiencia, os hablo desde mi experiencia, cuando llega un expediente a coordinación de parentalidad, no quiere decir que el problema se haya iniciado entonces. Normalmente nosotros desde el equipo de protección de infancia que trabajamos en el territorio, encontramos de que hay muchos servicios de la red de atención al menor que ya llevan mucho tiempo, incluso años, intentando intervenir y buscando una respuesta a esa situación de padecimiento que tienen los niños. ¿Qué pasa? Que normalmente estos servicios y estos profesionales quizá no tienen la amplitud de miras o la distancia, pero quizá la altura, pero no me gusta hablar de alturas profesionales. Intentan dar unas respuestas muy del momento que están hechas siempre con la mejor de las intenciones, pero que generalmente lo que acaban un poco es de profundizando más en la conflictiva. Y os explico un poquito por qué. Os explicaba que en protección de infancia uno de los elementos, no es el único, importantísimo, es la detección del maltrato infantil, es la escuela.
Y hay las comisiones escolares, que son unas reuniones que hacen conjuntamente con el ayuntamiento, y esos son el punto de inicio de la abertura de expedientes de riesgo que llamamos. Es decir, algo está pasando con un niño y alguien tiene que hacer algo. Bueno, el abordaje que se puede hacer más allá de la escuela y más allá del ayuntamiento. Estábamos hablando, Carlos refería antes el tema de salud infantil, pues podríamos hablar de CESMI, CEDIAPS, etcétera. Lo que encuentran es que hay un interlocutor siempre muy cercano, que acostumbra a ser el guardador custodio del menor, ¿no? Del niño, de la niña, del adolescente. Y este pues hace su relato de cuál es la vivencia, de cómo son las cosas, y a falta de otra información, pues normalmente la versión que uno escucha es una versión muy razonada y muy lógica y muy coherente y muy preocupada y con mucho deseo de salir de ese atolladero. Entonces, si nos encontramos dinámicas que se autorrefuerzan y que apoyan, diríamos, uno de los relatos del desencuentro, del conflicto, ¿no? Con lo que consecuentemente provoca, sin pretenderlo, sin quererlo, es generar todavía más conflicto, porque la parte que queda al margen de poder transmitir ese relato, de ser escuchado, pues utiliza sus otras estrategias al respecto. Entonces, la figura del coordinador de parentalidad muchas veces la hemos entendido, y es algo que a veces hemos hablado también en un grupo de trabajo, que tiene que ser no solo un coordinador para las familias, debe ser un coordinador, Nuria, para los profesionales y los servicios que están interviniendo con la familia, porque es que si no, donde estamos unos remando en un sentido y tirando la cuerda, pues te encuentras que a la semana tienen una intervención con otro profesional que dirige a la familia o a uno de los progenitores en otra dirección. No, tú lo que tienes que hablar con tu abogada y decirle que vaya, que no sé qué, no sé cuánto. Y aquello entramos en un mare magnum que no se aclara a nadie. Y entonces sí que entendemos la figura del coordinador de parentalidad como una figura que llega desde un área diferente al de la protección puramente del menor, desde una instancia más judicial, que podría un poco, desde esa, no me gusta poner la palabra altura de miras, pero sí esa distancia en la cual hay que hacer una intervención conjunta, mancomunada. Y yo creo que eso es lo que las familias necesitan, los progenitores necesitan un poco mejor de orientación, porque van muy confiados en que los psicólogos, los profesionales los ayudarán y los guiarán por el buen camino. Pero muchas veces esas intervenciones, ya digo, falta esa visión más de conjunto, más que luego se necesita para abordar una conflictiva tan delicada como es, bueno, cómo reestructuramos, reorganizamos nuestras relaciones afectivas, ¿no? de nuestra unidad familiar, ¿no? ¿Quién tiene que quedarse dentro? ¿Quién fuera? ¿Quién puede tener más sobre los niños? ¿Quién no puede opinar? ¿Quién? Sí. Y yo creo que no es una, como dijéramos, una mala praxis. Es que realmente la red de atención al menor no está diseñada para afrontar este tipo de problemas, que es un poco el inicio de mi intervención, sino que faltaba precisamente la figura del coordinador de parentalidad que haga ese trabajo y coordine, mancomune y establezca unas directrices. Y creo que por ahí iría el camino de encontrar una salida a ese porcentaje de parejas que no acaban de encontrar la solución a sus problemas. Totalmente de acuerdo, Alex. Muchísimas gracias por tu intervención.